Bueno, queridos patitos, vamos a ir a Johnny English 3, con Rowan Atkinson. ¿M? Ciertamente resulta sorprendente y habrá gente que diga, ¿por qué demonios te metes con Johnny English 3? No es que no has hecho todavía las de James Bond. Sí, bueno, tenemos un vídeo de James Bond con las películas de los años 60. Otro con los vídeos respecto a las películas de los años 70 y otro con las películas de los años 80. Y aparte tenemos un conversatorio con Mariano López de Miguel, el doctor Mariano López de Miguel, con esas películas desde el año 62 hasta el año 89. Porque resulta interesante que hay tantos años entre el año 62 y el 89 y entre GoldenEye y No Time to Die. Es decir, el parteaguas equilibra el número de años entre las películas de Sean Connery, George Lazenby, de Roger Moore, Timothy Dalton, con Pierce Brosnan y Daniel Craig. Por tanto, sí, tenemos por lo menos parte. Los años 70, 60, 80, tres vídeos y luego un conversatorio que damos todavía pendiente para hacer respecto a vídeos de la etapa Brosnan, de la etapa Craig y un conversatorio de este conjunto. Por tanto, ciertamente, eh, cuando hablamos de Johnny English, es una propuesta que resulta alucinante porque el asistente de English de estas películas era el comisario original, eh, Richard, Richard Poole, en la serie Crimen en el Paraíso, que hemos visto a través de A3 series. Y por tanto, ciertamente resulta alucinante que se quitó del medio de aquella serie, de Crimen en el Paraíso, para participar en las películas de John English con Rowan Atkinson. Resulta alucinante, alucinante, increíble. Pero bueno, ciertamente es una película, como digo, interesante, tanto en cuanto hay una situación de chalaneo respecto a las películas de espías tradicionales. Johnny English se ve obligado a volver al servicio activo una vez más, porque, bueno, pues hay alguien que se quiere meter en temas de espionaje, de sabotaje, contra una reunión del G12. Sí, el G12, que resulta que antes fue un G10, pero en realidad con el tiempo se convirtió en G13 de facto, a pesar de que eh, no se llama más que G12. Es que cuando llega Suiza y se incorpora al grupo, no cambian el nombre. ¿Para qué? Pero ya tenemos la tarjeta de visita hecha, tenemos el cartelón ya hecho, vamos a gastarnos dinero y además Suiza, sí, la austeridad hecha país, por lo tanto ciertamente seguro que no les molesta y no les pasa nada. Se refiere a los 10 fundadores originales del Fondo Monetario Internacional o algo así, y por lo tanto ciertamente los reguladores de ciertos elementos monetarios en el mundo, a pesar de que en algún vídeo creo que hemos comentado que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial intercambiaron su posición, sobre todo en la reunión de Jamaica de 1974, pero bueno, eso sería largo de explicar. Y por tanto, ciertamente, aquí se hace el juego respecto al grupo de los 12, en el que, como digo, hay 12 países, los difundadores, y luego se metió Australia y España, y luego Suiza, pero es el miembro invisible, como a veces también es invisible el humor de verdad e inteligente en esta serie de propuestas como Johnny English. Pero bueno, ciertamente ahí tenemos el asunto con un submarino, un barco, un helicóptero, hay un poco de todo. Y hay también un poquito de Escocia, como si esto fuera un poquito Skyfall, ¿eh? Skyfall, aquella película en lo que a James Bond se refiere, pues acabaron en las tierras altas de Escocia con Judi Dench y con Daniel Craig como 007 en la casa familiar de los Bond. Aquí también acabamos en Escocia, donde supuestamente hay una reunión de líderes, donde, bueno, pues el Reino Unido es participante, protagonista, y al fin y al cabo la trama
También tiene una persecución tipo coche, estilo Monte Carlo, que también es típica de películas de James Bond, como por ejemplo aquella... eh, sí, iba a decir que tiene que ver con la de Lazenby, como el servicio secreto de su majestad, pero quizá tenga más relación con la espía que mamó. Que todo el mundo debería saber, evidentemente, que no tiene absolutamente nada que ver con la propuesta literaria del señor Ian Fleming. Tiene nada que ver la propuesta de la novela con la trama de la película, en la que, curiosamente, en ese barco que hace las veces de eh, portasubmarinos, quien hizo esas labores de iluminación, de técnico de iluminación, fue Sir Stanley Kubrick, sin acreditar, pero ahí estuvo, ayudando a la producción. Lo cual, ciertamente, es también una historia increíble. Pero no, ciertamente, John English es importante, pero es importante en tanto en cuanto tiene algo que transmitir, por lo menos para una de las veces que yo la vi. Ya llegamos ahí. Ciertamente, John English, la película que mueve todo esto, pues es aquella primera en la que, como todo el mundo debería saber, el MI6 y el MI5 ven desaparecer todas sus eh, formas operativas. Todos sus agentes son asesinados, sobre todo porque se juntan, después de varios asesinatos, se juntan en un cementerio y los liquidan a todos juntitos. Cuando se supone que hay un agente que está cubriendo un tema de la seguridad, vamos, que falla por su ausencia por completo. Y ahí en aquella es cuando teníamos aquella propuesta de, bueno, vamos a acabar con la monarquía y habrá un único heredero, lo cual es curioso porque tiene bastante que ver con aquella película de Raffi, un rey de peso, que estaba Peter O'Toole. Peter O'Toole en esta película de cachondeo, de risas con John Goodman. Ese tipo de las colonias que, bueno, luego acabó perdiendo peso, pero estaba en películas tan descacharrantes como Los Flintstones, Los Picapiedra. Una película que está bien. Incluso estaba Kyle MacLachlan, el de Blue Velvet, típico de Twin Peaks, y por supuesto el Paul Atreides de la película de David Lynch. Pero ciertamente es alucinante a veces las cosas que uno ve y las propuestas que uno tiene. Estaba también John Malkovich haciendo de Francis, aquella en la primera de Johnny English. Y por supuesto aquí José Luis Rodríguez Zapatero, digo, Rowan Atkinson interpretando a este Johnny English. Por tanto, ciertamente ahí hubo una vuelta de tuerca con el tema de los espías, de espionaje, y dio lugar a una segunda parte en la que van a la zona de Hong Kong, en donde está Richard Swift. Richard Swift, el responsable de ser el secretario de prensa en bueno, el responsable de escribir los discursos, la secretaria de prensa era CJ Craig, pero era el responsable de comunicación de la Casa Blanca, en la Casa Blanca de Josiah Bartlett, en el ala oeste de la Casa Blanca, escrita por Aaron Sorkin. Por lo tanto, ciertamente es un actor que, bueno, ha tenido su participación en películas. Y, bueno, también apareció en El Mundo Perdido, la segunda parte de la Jurassic Park, la secuela directa, aparecía también ahí, sin la barba de chivo, pero él estaba ahí y con otras propuestas en otras películas se puede buscar a través de internet. Richard Swift, que aparece como agente de la CIA en esta película de Johnny English 2 y que tiene una secuencia que es alucinante, digna de cualquier película de espías, como es cuando en el apartamento donde está el agente Richard Swift y tiene que salir porque hay un encontronazo con uno de los malos, la persecución entre que él es como Don y lo demuestra. Y el otro, para fardar, el malo, para fardar y porque yo lo valgo, hace las cosas lo más difíciles posible pero para molar, molando, haciendo guay,
bajar por la parte de fuera, hacer cabriolas. Y bueno, hay un ascensor, me voy al ascensor. Y es curioso porque se encuentran. Se encuentran en la calle, se encuentran en el otro. Es como el chiste aquel de aquella película de Muerte bajo el sol, Evil Under the Sun, que es curioso porque quien hace ese chiste, creo que aparecía también bueno, creo que quien hace ese chiste aparecía como Watson en la película Sherlock Holmes de 1970. Pero es esas cosas que, bueno, resulta curioso, ¿eh? Conexiones, entre una cosa y otra, que va aquí y allá. Mm, Ciertamente, es alucinante, como decía esa secuencia en John English 2. Y luego, ciertamente, cuando se ponen a pelear en la barca, en mitad del río, es alucinante. Es una película que no vale mucho, pero esa secuencia resulta increíble, increíble, digna de cualquier película de espionaje y de la mejor categoría. No sé cómo, no, igual quisieron hacer las bromas típicas, pero oye, esta parte, este cogollo, vamos a hacerlo bien, o sea, que quede muy estilizado, que quede bien expuesto y que digas, wow, wow, vamos, que a mí me impactó esa secuencia, tal y como está planeada y como está ejecutada, es increíble. Luego el resto de la película pues es más bien pasable, pero estas cosas son las que suceden, evidentemente. Pero, como digo, John English 3, ¿por qué? John English 3 viene en el catálogo de Alsa, en estas pantallitas que sustituyeron antes en los autobuses, tenías la película en una pantalla y luego cambiaron y pusieron dos, la parte de atrás cuando subes por las escaleras, y ahí supuestamente está el váter público que yo no he utilizado. Soy bastante aguantadito a la hora de ir a hacer mis necesidades, hasta el punto de que uno puede conocer o no en la estación de Amara de San Sebastián, poder coger el tren que tarda unas 3 horas hasta ir en ese caso era hasta la zona de Bolueta en Bilbao, con todas las paradas, 3 horas prácticamente. Pues montarme en Amara, en San Sebastián, teniendo ganas, pasar las 3 horas y, bueno, poder llegar a casa, pero decir, tranquilo, vamos a parar aquí en Bolueta, que sé que hay un baño aquí en la estación, aquí abajo, y luego cogemos el metro y vamos para casa. Por lo tanto, ciertamente, de momento, nunca se sabe, este superpoder puede desaparecer en cualquier momento, pues ciertamente no me ha hecho falta en los viajes en autobús. Pero sé que existe. Y por lo tanto, en esa zona había un segundo televisor donde proyectaban también la película. Pero esto ha sido superado. ¿Y cómo ha sido superado? Pues ciertamente con una televisión pequeñita en la parte de delante de los... bueno, en el caso de re- los respaldos, pues ciertamente en la parte de atrás, pero como yo suelo coger el uno o el 3, yo siempre suelo estar en la parte de delante, pues puede proyectar la película que consideres. Incluso hay la posibilidad de acceder a internet, a YouTube y ver lo que consideres oportuno. Por lo tanto, ciertamente es una cosa que está bien, porque te da una cierta libertad y te da tu disponibilidad. Y una de las películas que incorporaba, además de también series, por ejemplo House, algún capitulito de House, pues ciertamente una de las películas que había era Johnny English 3. Y hubo un día que fue el 16 de marzo del año 2020. Ese día ya hacía 48 horas que había habido un cierre patronal por la situación de la emergencia sanitaria, con declaración de estado de alarma y cierre perimetral de las comunidades autónomas y de los municipios. Y por tanto, yo que estaba fuera de mi residencia habitual, tuve que tener la suficiente paciencia, la suficiente sangre fría
para no cambiar a última hora y de repente el billete de autobús, a pesar de que era 48 horas después del establecimiento de esta normativa privativa de libertad, como luego se encargaron los del Tribunal Constitucional de decir que no era constitucional la aplicación de esta normativa tal y como se hizo, pero se movieron rápido, ¿eh? Los del Tribunal Constitucional se movieron rápido para el momento en el que violaron supuestamente los derechos de cierto partido en el Senado. Ahí se movieron rápido, pero para esto, esperaron un año después del final de la segunda tanda del estado de alarma y del confinamiento. Tela, ¿eh? Tela. Luego estuvieron 13 para resolver la enmienda que metió el Partido Popular en forma de denuncia para el tema de la ley del aborto de Zapatero de 2010. 10 más 3 años. Vamos a hacer como el señor Ángel Nieto, que decía 12 más 1. Vamos a decir 10 más 3. Una década y 3 años de prórroga. Esto es del Tribunal Constitucional. Cuando tendrían que haber establecido la violación, si es que había, de los derechos, era cuando se estaba produciendo. Cuando se produjo, porque estuvimos 3 meses sin poder acercarnos al lugar donde queríamos ir. Por lo tanto, ciertamente, como digo, fue difícil, porque hubo que salir de casa, trayecto hasta la estación de autobuses, la calle vacía, entrar en... porque recordemos, en aquel momento no había mascarillas, ni era obligatorio las mascarillas, por lo tanto, era un riesgo, la calle vacía, la idea de tener que tener un billete, y por eso el tema del cambio, porque podía ser que los autobuses fueran o no fueran, había la posibilidad del retorno al lugar donde estabas empadronado, pero ¿de qué forma? ¿Con qué autobuses? ¿Podían trabajar o no trabajar? ¿Quién podía trabajar? ¿Con qué horario? Todas esas cosas quedaron en un limbo y hubo que improvisar, y en la improvisación nunca se sabe. Y por tanto, mejor lo seguro, que era ese billete del día 16 por la tarde, que jugar a la ruleta rusa de vete a saber. Y sí, la cosa empeoraba y se endurecía y que ya no se podía ni siquiera ir al retorno al lugar donde estás empadronado. Es que la cosa estaba tan acuciante que no se sabía qué iba a poder pasar. Ciertamente hubo una aproximación en la zona de Lombardía, unas semanas antes, en donde hubo un encierro del que muchos aprendieron, cómo establecer ese ámbito perimetral y todo eso. Fue una especie de ensayo, un ensayo en el norte de Italia. Y luego el resto, pues más o menos, siguió la estela de los italianos. Pero como digo, había mucho miedo en el autobús de Alsa. Luego en el metro de Bilbao, completamente vacío, prácticamente vacío, bueno, había poca gente. Y por lo tanto había, como digo, ese miedo. Había muy pocos que cogieron ese autobús desde Santander a Bilbao. Y yo, para ir con normalidad, todo el resto del pasaje estaba cagadito de miedo, pues yo me puse a ver Johnny English 3. Y por eso, para mí, Johnny English 3 será la película del 16 de marzo de 2020 en la que tuve que apartarme de la mujer que quiero por orden gubernativa, por situación legal, por la normativa vigente, a la que no volví a ver hasta pasados 3 meses, y en vez de estar cagadito de miedo, yo me puse a ver Johnny English 3 y descojonarme un poquito con Rowan Atkinson. Por lo tanto, evidentemente, no puedo sino agradecerle a Rowan Atkinson que haya hecho Johnny English 3. La cosa no ha seguido. ¿Para qué? Pero después de Johnny English 1, Johnny English 2, que venero esa secuencia, me parece espectacular. No
quiero decir que sea la mejor secuencia del mundo, pero en el marco en el que se establece, alcanzar ese nivel con esa secuencia me parece algo extraordinario. Y lo es porque es extraño en el contexto en el que se mueve. Y de esa hubo la posibilidad de hacer esta Johnny English 3 con esta repercusión en el ámbito que digo, que seguramente podría haber cogido cualquier otra, pero eh, son 89 minutos de película y el trayecto dura 90 minutos entre Santander y Bilbao, hora y media, una película de hora y media, y entró justita entre salir de Santander y llegar a la estación intermodal en Bilbao. Y por tanto, ciertamente, ahí está la memoria, el recuerdo de lo que fue, y ciertamente una película que tuvo su momento, que tuvo su papel, por lo menos en la memoria de un servidor, y para mí será una de esas películas que no es que sean buenas, pero son especiales. Son especiales en la memoria personal y en la historia particular de un momento que no fue difícil para mí, fue difícil para todos, pero cada uno lo vivió como pudo y ahí está el recuerdo de ese instante y de las cosas que acompañaron a ese instante. En fin, queridos patitos, ¿para qué continuar? Simplemente, tal vez, quizá tal vez, si alguno queréis exponer en ese 14 de marzo, si sois ciudadanos del Estado español, 14, 15, 16, esos días de mediados de marzo del 2020, cuando pusieron desde Moncloa el cerrojazo, el cautiverio en casa, la idea de encerrarnos, cosa que, como se dijo, bueno, van a ser uno o dos casos, quizá un par de semanas encerrados en casa, 3 meses prácticamente, hasta que se abrieron las instancias de los cerramientos perimetrales, en algún caso. Hubo otros que mantuvieron, ya sabemos cómo fue aquello. Fue hace 3 años. Y por lo tanto, ciertamente, la memoria, aunque sea frágil, no ha pasado tanto. Si queréis contarlo en comentarios, estaré muy agradecido de hablar con vosotros y comentar nuestras impresiones de lo que es ya pasado cercano. Pronto será historia. Pero en la memoria, para mí, vinculado con esta película Johnny English 3. Muy especial, por lo menos para mí. ¿Hay alguna en vuestra circunstancia parecida? ¿Con alguna casuística igual de triste, pero que ahora, pasado el tiempo, os elevan alguna sonrisa del tiempo pasado? En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco a Jurbero Bat, Betty Gelpian.